Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya con lluvia, ¿no? Ya no esos calores que estuvieron hace un par de semanas, que de pronto andábamos todos con mucho calor. Ya empezaron las lluvias. Empezaron las lluvias y nosotros vamos a terminar el libro de Marcos. Llevamos casi un año, un poco más de un año, y hoy vamos a ver la última porción de Marcos. Hace 8 días vimos la resurrección, vimos el porqué de la resurrección, vimos que la tumba estaba vacía, y hoy vamos a ver esta última parte que se encuentra en Marcos 16, Marcos 16, 9. Vamos a leer del 9 al 10 y oramos. Déjenme pongo también mis lentes. Dice así su palabra, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no le creyeron. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Y hoy, Señor, también terminamos este libro, Señor. Gracias porque hemos visto tu caminar, Señor, y hemos visto, Señor, cómo has mostrado ese amor para con nosotros, Señor. Gracias por ello, gracias por tu evangelio tan hermoso, tan precioso. Y permítenos, Señor, también meditar en tu palabra, Señor, y que podamos también descansar en ella, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues estamos terminando el libro de Marcos. Por ahí hay cierta controversia con estos últimos versículos. En escritos antiguos llega hasta el 16, llega hasta el versículo 8. Nosotros en nuestra Biblia tenemos todavía los siguientes versículos, pero vemos sin duda que es la palabra de Dios, ¿no? Los antiguos manuscritos está hasta el versículo 8, pero sin duda podemos ver cómo también esto que está agregado, vemos que también es la palabra de Dios, ¿no? Es palabra inspirada, sobre todo porque no está diciendo nada contrario. ¿Y por qué se piensa que fue agregado estos últimos versículos? Porque estudiando las palabras, el griego, hay palabras que no se utilizaron en todo el libro, y en estos últimos versículos sí se están utilizando, y el estilo también que se está utilizando en estos últimos versículos no coincide con todo lo que venía pasando en Marcos, pero sin duda podemos ver que no se está contradiciendo con ninguno de los evangelios, ¿no? Y entonces incluso pues ha sido aceptado, ¿no? Por estos últimos versículos. Y bueno, nosotros simplemente veremos estos últimos versículos que sin duda están en la palabra de Dios y sabemos que es inspirada. Y volvemos a leer esta parte del versículo 9 que dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció nuevamente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron, ¿no? Y aquí vemos otra vez, ¿se acuerdan? Ella había estado con María, la Madre de Dios, y estaba nuevamente esta María que dice muy específicamente qué había pasado con ella. Jesús había echado 7 demonios de ella, ¿no? Y de pronto podríamos pensar, híjole, la están exhibiendo, ¿no? Todos estamos leyendo que era una chica que estaba endemoniada. Pero ¿sabes qué puedo ver? Puedo ver más bien el amor de Dios, ¿no?
Y de pronto saber, no importa lo que hayamos pasado, Dios siempre nos va a rescatar. Dios siempre nos va a llamar con sus brazos de amor y nos va a decir, aquí estoy. ¿Cómo creen que haya sido la vida de esta chica? Seguramente muy difícil, seguramente nadie la quería, nadie quería estar cerca de ella, ¿no? Pero podemos ver quién sí quería estar cerca de ella, Jesús, ¿no? Y eso creo que sin duda podemos ver esta parte de Dios, de Jesús, el amor para con cada uno de nosotros, ¿no? Muchos le hubiéramos dado la vuelta, ¿no? Muchos quizá la veían y la rodeaban o se regresaban para no topársela. Pero ¿qué hizo Jesús cuando la vio? La liberó, ¿no? Pero más que eso, le dijo cuánto la ama, ¿no? Y entonces podemos ver esta parte en María, que Jesús la liberó, pero y dice que les dijo, ve y díselo a los demás, ¿no? Y vemos que va con los demás, pero ¿qué pasó? No le creyeron, ¿no? Pero aparte, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y llorando, ¿no? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido que a veces dices, ya, se terminó todo, ¿no? Ellos se les había olvidado, ¿se acuerdan? Habíamos visto la semana pasada. Ellos se les había olvidado esta promesa que Dios les había dicho, que Él iba a resucitar. Tan es así que se les había olvidado que hoy, ¿cómo estaban? Tristes y llorando. Y también, otra vez, esta parte que a ella dice que ¿qué? No le creyeron, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos visto también la semana pasada que las mujeres en ese tiempo no eran tomadas en cuenta, ¿no? Y seguramente parte de ese contexto es por lo que no le están creyendo. Pero otra vez vemos cómo Dios se le aparece a las mujeres primeramente, ¿no? ¿Por qué? Porque para Dios todos somos importantes. Y lo que quería Jesús también decirnos aquí es, todos somos importantes y la mujer tiene un lugar muy especial para Dios, ¿no? Y lo vemos en Juan 20, del 11 al 18. Vemos esta misma escena, pero un poquito más detallada. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas, ¿no? Vemos esta escena un poco más detallada, pero otra vez estaba llorando, pero vemos otra vez Jesús, ¿no? Jesús hablándole, Jesús mostrándole y mostrándose, ¿no?
Y hoy otra vez, Dios lo que quiere con nosotros es, no sé cómo has estado quizá estos días, quizá han sido días difíciles, pero Dios está ahí. Y Dios otra vez buscándonos, llamándonos, y Él está ahí. Dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de aquellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron, ¿no? Ya se les aparece a dos de sus discípulos, les dice, vayan y les digan, pero aún así siguen sin creer. Vemos también, vemos este mismo pasaje en Lucas 24, del 13 al 35. Dice, he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estás tristes? Respondieron uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, le declaraban todas las escrituras que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí viene más detallado esta parte que se les está apareciendo, y vemos otra vez cómo Jesús nos busca, ¿no? Cómo Jesús quiere un encuentro con cada uno de nosotros. De pronto quizá no le podemos ver. Y no se trata de nosotros, sino se trata siempre de Jesús. Y vemos esta parte de cómo estaban tristes los discípulos, estaban llorando, ¿no? Y ellos sabían toda esta parte de que Jesús iba a resucitar, pero ya se habían olvidado de eso. Y esto de pronto me lleva a pensar
que con saber las cosas no es suficiente. El saber las cosas no es suficiente, hay que creer. Hay que creer lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que creer lo que nos dice Dios. Y para eso, ¿qué necesitamos? Fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, ¿qué? La palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a tener fe si no estamos leyendo las Escrituras? No nada más es necesario saber las cosas, sino tener fe. Tener fe en aquel que nos amó, que murió por nuestros pecados y que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Este capítulo también termina como lo conocemos como la Gran Comisión. Pero, ¿sabes? Veo a las mujeres y a los discípulos esta parte que también ya les estaba, desde antes que les dijera esta parte de ir y predicar por todo el mundo, ya les estaba diciendo a las mujeres y a estos dos discípulos que fueran y que compartieran, ¿no? Que Él había resucitado. ¿Quiénes necesitamos escuchar las buenas nuevas? ¿Los que han creído o los que no han creído? Me recuerda Pastor Raúl que siempre decía, sí, ambos, ¿no? Los dos. O sea, ¿quiénes necesitamos el Evangelio? Todos. Los que hemos creído y los que no hemos creído. Cada domingo, cada miércoles, ¿qué hacemos aquí? Compartir el Evangelio. En adolescentes, en jóvenes, en Club Semilla, todo el tiempo necesitamos compartir el Evangelio. No es que nos compartan el Evangelio una sola vez y ya. Porque ¿qué pasó con los discípulos? Tenían a Jesús ahí y ¿qué había pasado? Se habían olvidado. ¿Creen que nosotros necesitamos recordar el Evangelio? Los domingos, los miércoles, los lunes, los martes, todos los días necesitamos recordar el Evangelio. En una ocasión también en unas clases de club, recuerdo que también se habían acercado con una pregunta de pronto diciendo, oigan, ¿por qué todos los domingos en las clases de los niños les hablan de Jesús, les predican el Evangelio? Y decíamos, porque es lo que necesitamos recordarle a los pequeños, que Jesús murió y resucitó. Y eso hacemos todo el tiempo en Semilla, ¿no? Recordar el Evangelio. Todos necesitamos recordar el Evangelio. Los que han creído y los que aún no han creído. Todos necesitamos recordar el Evangelio. Y para eso, ¿qué se necesita? Que compartamos el Evangelio. Que leas tu Biblia y que recuerdes el Evangelio. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿se trata de quién? De Jesús. Se trata de su Evangelio. Y es algo que necesitamos todos recordar. El Evangelio es para todos. No nada más es para los que no han creído. No nada más es como de, bueno, yo ya creí, ya no lo necesito. No. Todos necesitamos recordar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se nos olvida, ¿no? Y lo vemos con los discípulos. Ellos lo tuvieron cara a cara y se les olvidó. Nosotros también lo hemos tenido cara a cara cuando estamos leyendo su palabra y se nos olvida. Necesitamos recordar siempre el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día.
Dile al que está a tu lado, Jesús ha resucitado. Pero ahora una pregunta. ¿Por qué tanto se les olvidó las palabras que Jesús les había dicho? No vayas a levantar la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos dudado de Jesús? Ellos dudaron, ¿no? Se les olvidó. De pronto hemos tenido esa parte de tener una crisis, ¿no? De fe. Pero, ¿sabes? Esa crisis de fe es precisamente eso, reconocer nuestra incapacidad de creer, porque no es por nosotros. Y lo vemos en Efesios 2, del 8 al 9, y se lo saben muchos de ustedes. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Es algo que nosotros podamos hacer? No. Dice, ¿y esto no de vosotros? Pues es don de ¿quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales preparó para que de antemano anduviésemos en ellas, ¿no? Porque por gracia somos salvos, ¿no? Y sin duda podemos saber esto, ¿no? O sea, a veces te has sentido que dudas. Descansa, porque no se trata de ti, de mí, se trata de Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice del 14 al 17, dice, y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Algo que aquí les está reprochando es su incredulidad. ¿Y qué? Y su dureza de corazón. Pero, ¿sabes? La incredulidad no es por falta de evidencia. Estamos viendo cómo Jesús se les fue apareciendo, ¿no? La incredulidad no es por falta de evidencia, sino es ¿por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Es esta parte, ¿no? Hemos visto quizá muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no creemos, no porque Dios no exista, no porque Dios no pueda hacer las cosas, sino por la dureza de nuestro corazón. Pero me encanta esta parte de Jesús, porque es un reproche que les está haciendo, pero termina de decirles esto y les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea, nosotros nos hubiéramos quedado con el enojo o con el reproche, perdón, y hubiéramos dicho, no sirves. No sirves para ir a predicar el evangelio. Pero otra vez Jesús,
mostrando esa parte de amor y misericordia para con nosotros, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, sino lo que ha hecho Jesús en la cruz. Porque después que les reprocha esto y les dice, acto seguido, les dice, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio. ¿Te fijas? O sea, les hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Necesitas pasar otros 3 años conmigo y a ver si ya te puedo mandar. No. Dios es así con nosotros. Te va a decir las cosas y te va a mandar. Y a lo mejor de pronto dices, es que yo no soy evangelista, ¿no? O yo no puedo hablar con los demás. Y esto es un mandato que Dios nos ha dejado. Y de pronto puedes decir, es que no he creído. Y Jesús otra vez dice, aquí estoy. El evangelio es para ti. El evangelio es para mí. Porque todos necesitamos recordar que Jesús murió en la cruz. Todos necesitamos recordar que Él resucitó. Y entonces, ¿qué vas a poder hacer? ¿Qué vamos a poder hacer? Ir y compartir el evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. De pronto agarran esta parte para decir, ya ves, es que necesitas ser bautizado para ser salvo. Y no es un requisito. Aquí es la parte que se está refiriendo Jesús, es que va a haber un cambio en ti. Y ese cambio interno, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio externo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta parte que se está refiriendo es, ¿estás compartiendo el evangelio? Hazlo, porque es un mandato de parte de Dios. Va a haber cosas que te van a dar miedo, seguramente. Van a haber cosas que vas a decir, híjole, aquí es muy difícil. Dios va a estar con nosotros ese tiempo, ¿no? Quizá dices, es que se van a burlar de mí. Es que me van a matar. Y a lo mejor sí, se van a burlar. A lo mejor llegas a ir a un lugar donde sufren persecución. Pero sabes, Dios va a estar contigo. Y eso me recuerda a Isaías 43, que dice que Él va a estar con nosotros, aunque pasemos por las aguas abnegadas, aunque el fuego sintamos que nos está quemando, dice, yo estaré contigo. No está diciendo que nos va a quitar de la prueba, sino va a decir que va a estar con nosotros en la prueba. Y esta parte la hemos escuchado muchas veces, ¿no? De ir y predicar el evangelio. Y primero, ¿dónde lo tenemos que hacer? En casa. En casa es donde lo tenemos que hacer. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Recordarles el evangelio todo el tiempo. En el trabajo, en la escuela. Y así, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, o sea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A todos, ¿no? A todos necesitamos predicar el evangelio. ¿Hoy conoces a alguien que necesita saber de Cristo? Yo creo que sí. Todos conocemos a alguien, ¿no? Este semestre me tocó dar la clase de ministerio de niños. Y esta pregunta siempre la hago al inicio del semestre. Les digo, piensa en alguien que le puedas compartir el evangelio.
que hoy te diría, piensa en alguien que quieras compartirle el Evangelio. Piensa en 3 personas. ¿Ya las pensaste? ¿Alguno de ellos fue un niño? Normalmente no. Y está bien. Hay que compartir el Evangelio, pero ¿a quién es? A toda criatura, ¿no? A veces se nos pasan los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque interactuamos con adultos, ¿no? Salvo que tengas sobrinitos, vecinitos, normalmente los pequeños se nos pasan, ¿no? Pero eso es porque de alguna manera quizá no convivimos con pequeños. A lo que voy es que dice a toda criatura. Y esto de a todos hemos entendido que todos es todos, ¿no? Sin excepción. Necesitamos compartir el Evangelio a todos. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio, Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y este es el Evangelio. Que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Y termina este libro con esta parte que a mí me deja como mucha paz y mucho descanso, porque dice, y el Señor, el versículo 19, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y esta parte me trae mucho descanso, porque ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo. Está intercediendo por cada uno de nosotros. No sé si te trae a ti descanso, pero a mí me trae mucho descanso saber que Él está intercediendo por nosotros. ¿Te sientes afligido, agobiado, cansado? Él está ahí. Y los discípulos lo entendieron después de esto. ¿Se acuerdan? Les reprocha, pero les dice id a predicar. Y entonces ellos entendieron esta parte del Evangelio. Porque dice, y ellos saliendo, ¿qué hicieron? ¿Predicaron en dónde? En todas partes. ¿Se quedaron en su lugar? No. En todas partes compartieron. Y quiero terminar con Romanos 8, 34 al 39. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada.
Podemos darle la espalda, pero ¿sabes? Él siempre nos va a estar llamando. Y hoy está haciendo eso. Hoy te está llamando y diciendo, aquí estoy. De pronto a lo mejor has sentido que te está algo separando de Dios. Dice que no hay nada creado que nos pueda separar de Dios. Hoy puedes descansar, hoy podemos descansar en que está sentado a la diestra y que está haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Te sientes angustiado, afligido, en tribulación? No hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. ¿Oramos? Señor, muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por este libro, Señor. Porque hoy podemos también descansar, Señor, que tú estás sentado a la diestra, Señor, para interceder por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque entendemos, Señor, que siempre se ha tratado de ti, Señor. Es tu evangelio, Señor. Y este libro, Señor, sin duda nos lleva a eso, a recordar, Señor, que no se trata de nosotros, sino se trata de ti todo el tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver, Señor, que no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Hoy podemos descansar, Señor, en que es tu evangelio, Señor. Si alguno de nosotros, Señor, quizá ha tenido esa dureza de corazón, Padre, te pido, Señor, que sea tu palabra, Señor, transformando tu Espíritu Santo, Señor, hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todo este tiempo, Señor, siempre se ha tratado de ti. Gracias por haber muerto por nuestros pecados, Señor, por haber resucitado. Porque eso nos da, Señor, ese descanso, Señor, de poder llegar con el Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.